Ok, con respecto a lo último que vimos la vez pasada, una nota. Vimos como parte del teorema, creo que esa era parte del teorema, que se cumplía la igualdad la integral de f g techo es igual a la integral de f techo g. Se probó para funciones de Schwartz, pero en realidad eso se cumple para f y g en L1. O sea, a final de cuentas era solamente una aplicación del teorema de Fubini. Entonces se cumple en ese caso para f y g en L1. Porque la prueba era utilizando el combo Fubini-Tonelli. Y otra cosa es que como corolario, bueno, tenemos que para f en la clase de Schwartz yo tengo que la transformada de Fourier tiene periodo 4. Es decir, si yo le aplico la transformada de Fourier 4 veces a f, vuelvo a obtener f. O de notación de operador, f aplicada 4 veces a f me vuelve a dar f. Y eso es porque se cumplía la fórmula de inversión, ¿verdad? Porque yo tengo que, o sea, básicamente f de x es igual a la transformada de la transformada evaluada en menos x. Entonces, aplicando 2 veces más la transformada, se le quita ese negativo. Una notación que se utiliza para la transformada inversa es algo así. Eso es la integral de f techo sigma e a la 2 pi xc con respecto a sí. La integral sobre RD. Entonces esa es la notación que se utiliza y lo que se probó en el teorema anterior es que para f que pertenece para f, perdón, aquí es quitémosle, cambiemos un poco la notación, pongamos g sería algo así más bien. Lo que se probó es que para f que pertenece a la clase de Schwartz, yo lo que tengo es que si yo agarro f y tomo la inversa, eso es igual a f de x y eso es lo mismo que si yo agarro la inversa y le calculo la transformada. ¿Ok? Que en la clase de Schwartz es una operación reversible y uno puede ir hacia atrás, hacia adelante. Ok, entonces eso fue
lo que se probó en ese último teorema. Ahora, la idea es ver cómo se puede extender esto, porque la clase de Schwartz es una clase un poco más restrictiva. Ahora, ustedes también han escuchado que en L2 las series de Fourier, o al menos, si al menos las series de Fourier funcionan bien, porque las series de Fourier son básicamente descomposiciones por medio de una base ortonormal. Entonces, esa idea también se cumple para la transformada de Fourier en L2, ya con variable continua. Ok, entonces, vamos a ver qué pasa en L2. Ok, y directamente lo que tenemos es el siguiente teorema. Teorema, creo que sería 8, me parece. La transformada de Fourier se extiende a una isometría sobre L2. Esto es, si F pertenece a L2, entonces F techo, o más bien sería como existe una definición razonable para F techo. Esa definición F techo va a pertenecer también a L2 y la norma 2 de F techo va a ser igual a la norma 2 de F. Y además se cumple lo siguiente. F techo se puede ver como el límite cuando R tiende a infinito de la integral, esto sería la bola de centro cero radio R, fx e a la menos 2 pi y x punto c de x, que sería así porque estamos en RD. Y de igual forma, f de x sería el límite cuando R tiende a infinito, la integral, aquí sería c más bien, f techo de c, e a la menos 2 pi y x punto c, pero con respecto a c. Pero Alberto, ¿sería con L a la menos 2pi o sería E a la 2pi? Ah, perdón, sí, ahí se me fue un menos. E a la 2 pi. Ok, entonces, básicamente en L2 tenemos que la transformada de Fourier también existe y es una isometría. Y la idea es utilizar un argumento por densidad. Ok, entonces vamos a ver, bueno, primero unas aclaraciones. Nota, de nuevo también para lo que es familiarizarse con variable compleja, si z es igual a un x más y complejo, el conjugado complejo es el
número X menos Y. Ok. También es fácil ver que si alfa es real, entonces E a la I alfa, el conjugado complejo de eso es E a la menos I alfa. Y la forma de verlo es escribiendo E a la I alfa como coseno de alfa más I seno de alfa. Y usar el hecho de que el seno es impar y el coseno es par. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene, si uno ve la transformada de Fourier, por ejemplo, f de xi, eso es la integral de f de x e a la menos 2 pi i x punto xi de xi, y f es f es una función compleja. Uno puede analizar eso en términos de conjugado complejo. Por ejemplo, esto sería la integral de f parte real de x e a la menos 2 pi i x xi x de x más la integral de la parte imaginaria de f sería así. Ok, más bueno, sí sería eso. Aquí quiero hacer la separación en senos y cosenos. Vamos a ver cómo lo hago para que no se me haga tan tedioso. Entonces, esto sería, ya lo que queda ahí es real, ¿verdad? Entonces esto sería algo así como f de x coseno de 2 pi i x punto xi de x más, bueno, voy a usar aquí el hecho de que el seno es impar. F de x, seno de 2 pi x i. Aquí sería más exactamente lo mismo, pero en términos de fi. Bueno, aquí es fi. Ok. Y ahora eso está dividido en puras integrales reales. Bueno, hay un i ahí, pero las integrales que aparecen son reales. Entonces, esto se puede ver como, o sea, si yo sí quisiera sacar el conjugado complejo de eso, sería cambiar los signos de cambiar los signos de las partes imaginarias. Entonces, vamos a ver, quiero escribir de la forma más abreviada posible. Bueno, vean que al final de cuentas, cuando uno agrupa, me quedaría lo que quiero ver es, vamos a ver, me quedaría el integral de f de x coseno de 2 pi i xi más i veces
seno de 2pi x punto c de x más exactamente lo mismo. Ok. Entonces, yo lo que quiero es... es que yo me comí un i en algún lado. Aquí debería haber un i. Y eso me comí un... Eso me afecta varias cosas. Aquí debería haber un i, entonces... Más i veces eso. Y aquí debería haber un más sin un i. Que sería el i que viene por el menos i. Si eso me afecta varias cosas. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que quiero hacer aquí. Eso me afecta ya la... Bueno, voy a escribir todo mejor. Ok, entonces aquí sería más integral de fi de x seno 2pi xc de x. Y luego aquí me quedaría entonces más i veces esa integral de seno menos i veces esta integral de acá. Ok. Entonces lo que quiero es escribir esto en términos de los conjugados del conjugado de f. Ok, entonces voy a agrupar. Vamos a ver como parte real. Vamos a ver cómo me queda mejor. Aquí me desapareció un i. Ok. Quería simplificar unos cálculos de adelante, más bien los estoy complicando. Vamos a ver, quiero escribir eso, si quiero escribir el conjugado de la transformada. Vamos a ver. En términos de los signos, vamos a ver. Tal vez hay que usar la propiedad de que la de la paridad, ¿no? La de los... Sí, eso es lo que hay que acomodar los signos para que queden bien. O sea, lo que quiero es que quede la parte donde cómo se mueve la conjugada dentro y afuera. Pero, vamos a ver aquí. Bueno, voy a hacerlo así. Sí, lo que hay que hacer es buscar la forma de factorizarlo bien. Entonces aquí queda coseno de 2pi xc más i veces seno de 2pi xc, porque esa es la que me sirve. Y luego más integral de fi de x seno de 2pi xc menos, que aquí me queda menos i veces coseno. Bueno, no, pero está bien.
2pi xi de x. Ok, entonces la primera integral es directamente la integral de fr de x e a la 2pi xi. Y la segunda, si yo saco el i, si yo saco un menos i, no me está quedando lo que quiero que me quede. Si yo saco un menos i, probablemente me comí un signo. Ah, bueno, no, usando la paridad en ese sí me da lo que quiero. Entonces aquí me queda e a la 2pi xi de x. Y ahí me queda que esto es igual a esto de acá. E a la 2pi xi de x. O sea que eso es más o menos lo mismo que esto. ¿Ok? Y de nuevo aquí estoy tomando f en la clase de Schwartz, perdón, donde puedo ir hacia atrás y adelante con las transformadas. O sea, este es un calculillo que usualmente no se hace, pero ahí está. Ahora, entonces, la idea es que con esa identidad uno puede tomar dados f y h en la clase de Schwartz, sea g igual h techo barra. Por la identidad anterior, yo tengo que g techo es h barra, ¿verdad? Tomando inversa a ambos lados, que era lo que la identidad anterior. Por la igualdad, del teorema anterior, la que decía que uno puede intercambiar los techos. Por la igualdad del teorema anterior, yo tengo que, eso decía que la integral de f g techo es igual a la integral de f techo g. Entonces, utilizando estas funciones en particular, tengo que la integral de f, g techo es h barra, es igual a f techo, y g es h techo barra. ¿Ok? Entonces, todo ese calculillo de arriba es solo para tener esta igualdad. Y si yo tomo h igual a f, en esa última igualdad, entonces yo tengo que la integral de f por f barra es igual a la integral de f techo por f techo barra. Y bueno, eso es una identidad de números complejos, ¿verdad? F por f barra, un complejo por su conjugado, es el módulo. Entonces esto es el módulo de f al cuadrado y esto es el módulo de f techo al cuadrado. Es decir, que la norma f en L2 es lo mismo que la norma de f techo en L2. Ahora, eso no me dice mucho porque estoy tomando f en la clase de Schwartz. ¿Ok? Pero, S es denso en L2. Entonces, hacemos el típico argumento de densidad, ¿verdad? Yo tengo que la transformada de Fourier, si f pertenece a L2 y Fn es una sucesión en la clase de Schwartz, tal que Fn converge a F en norma L2, entonces uno puede definir, y voy a usar esta notación,
f de f como el límite de las transformadas de Fn, que esas sí existen porque están en la clase de Schwartz. ¿Ok? Entonces, esto era un argumento típico de análisis. Quizás se vio en análisis 2. Pero este operador f es lineal, extiende a la transformada de Fourier. Eso lo que quiere decir es que para todo G en la clase de Schwartz, F aplicado a G equivale exactamente a G techo. Y además se preserva la norma. Además preserva la igualdad de normas. ¿Ok? Que también se puede ver con un proceso de límite. Entonces, este hecho de que sea una isometría permite que se pueda ir de atrás hacia adelante también en L2, porque básicamente uno puede ver que F inversa existe, tiene la misma naturaleza, en el sentido de que F inversa es simplemente una transformada de Fourier. Toman bien esto como la justificación. Y se puede en L2 hablar de la transformada de Fourier y de su inversa. ¿Ok? Entonces, simplemente existe un operador que extiende a esta transformada de Fourier que se definió en la clase de Schwartz. Ok. Y las propiedades, los límites los límites en el enunciado del teorema son consecuencia de la continuidad de F. O sea, eso es un operador lineal y acotado, ¿verdad? Porque es una isometría, es acotado con norma de operador 1. Entonces, los límites del enunciado del teorema son consecuencia de la continuidad de F, pues yo lo que tengo es que F, la indicadora de la bola, el centro 0 y radio R, converge a F puntualmente, y lo mismo con la transformada. Okay. Y básicamente estos límites de acá, los límites del enunciado del teorema, es exactamente eso. Estoy integrando sobre la indicadora, es utilizar convergencia dentro de la integral, pero bueno, esa convergencia es en norma L2. ¿Ok? Entonces, eso es consecuencia simplemente de la continuidad de la transformada de Fourier. Entonces, extender de la clase de Schwartz a la clase a L2 no es difícil, es fácil, por el hecho de que se tiene un operador acotado y que con la norma L2 se mantiene. O sea, se mantiene la norma, entonces usualmente cuando uno extiende un operador mantiene lo que es la acotación de la norma. Ok, eso es lo que se llama un operador que se extiende por densidad. Ok, luego vamos a hablar más adelante de qué pasa en LP cuando P es distinto de 2, que es donde está el territorio más desconocido.
en lo que es series de Fourier, pero vamos a ver unas cosillas primero. Ok, vamos a ver qué más les tengo que decir sobre esto. Okay, creo que no, sobre L2, creo que de momento solo eso les voy a decir. Sí. Sí, ok. Entonces, de nuevo, habíamos visto también que la transforma de Fourier en L1 simplemente está bien definida y cumple que es uniformemente continua y cumple la de Riemann-Lebeck, pero no necesariamente tenemos fórmula de inversión, por el hecho de que la transformada de Fourier de una función L1 no necesariamente es integrable. Entonces, la integral que define esa fórmula de inversión no puede que no necesariamente esté definida. Ok, entonces, si f está en L1, uno esperaría que f de x sea igual a la integral en Rn, en Rd, de f techo es psi e a la 2 pi i x psi de psi en algún sentido. En algún sentido al menos de convergencia. Ok. Sin embargo, f techo no es necesariamente integrable. No es necesariamente integrable. Entonces esa integral puede que ni siquiera tenga sentido. Ok, incluso si f es lo más simple posible, si f es una indicadora de un intervalo, uno obtiene que eso no es integrable. Por ejemplo, si uno tiene si f es la indicadora de un intervalo, por ejemplo, un intervalo simétrico, el menos a, uno puede probar que la transformada de eso es la función, bueno, pongámosle menos 1 a 1. Creo que eso es seno de pi a x entre pi a x, una cosa así. O sea, las constantes puede que me estén fallando, pero sí. Pero es básicamente la función seno de x sobre x. Y esa no es integrable en el sentido de Delebec. Ok, entonces, pues en L1 las cosas no funcionan de manera tan directa. Es por eso que se necesitan métodos de sumabilidad. ¿Qué son los métodos de sumabilidad? Es buscar una forma, o sea, en series eso era buscar una forma de sumar algo de manera que eso tuviera algo convergente. Entonces ahí sale, por ejemplo, el típico ejercicio de 250, que si ustedes tienen una sucesión que converge, entonces la sucesión de los promedios también converge.
Pero al revés no es necesariamente cierto. Uno puede tener que los promedios converjan a pesar de que la asociación no converja. Entonces, uno puede, si uno tiene una asociación, puede buscar una forma de acomodar esos términos de la asociación o combinarlos en cierta forma, buscar cierto promedio, una cosa así, para que se obtenga alguna convergencia. Entonces, esos son los métodos de sumabilidad. Aquí la sumabilidad es por medio de integrales, entonces es la forma de incorporar esos coeficientes de Fourier para obtener algo convergente que nos diga algo acerca de la función. ¿Ok? Entonces, un método que se utiliza, ahorita vamos a ver unos métodos básicos, es el método de sumabilidad de Abel. Que hay un criterio de Abel para series también. Lo que se hace aquí es, sea epsilon mayor que 0, defina la media o el promedio de Abel y le vamos a poner a epsilon, bueno, eso es con respecto a una función f, la media de Abel de f, y le vamos a poner a sub epsilon de f como a sub epsilon de f es igual a la integral sobre rd de f de x e a la menos epsilon norma de x de x. ¿Ok? Vean que si f está en L1, si f está en L1, entonces por convergencia dominada, el límite cuando epsilon tiende a 0 de eso es igual a la integral de f. ¿Ok? Estos promedios, los promedios de Abel, las medias de Abel, también se pueden definir cuando f no es integrable. O sea, si f es acotada, o sea, esta cosa se puede definir de forma que tenga sentido aun cuando f no es integrable. Por ejemplo, si f es acotada, eso sigue siendo integrable, ¿verdad? Porque tenemos una exponencial que decae. Entonces, eso puede seguir siendo integrable. Ok. Entonces, si el límite cuando epsilon tiende a 0 de a sub epsilon de f existe, decimos que f, o más bien decimos que la integral de f es Abel sumable o Abel integrable. Entonces, no estamos hablando de que la función es integrable, pero estamos metiéndole un factor dentro de la integral para hacerla integrable de cierta forma. ¿Ok? Es Abel sumable al límite respectivo. O sea, si ese límite converge a algo, decimos que es sumable a ese número que converge. ¿Ok? Entonces, eso es un método de sumabilidad. Básicamente, meterle un factor dentro de la integral para que converja. O para buscar cierta forma de convergencia. Ahorita vamos a ver cómo pega esto con la cuestión de Fourier. Ok, otro método. Que ahorita los voy a mencionar nada más y después vemos a ver las propiedades. Otro método es la sumabilidad de Gauss.
Sumabilidad de Gauss, o a este se le llama Gauss-Weierstrass. ¿Ok? Y eso es meter una función que ya vimos la clase pasada, que es utilizar g epsilon de f como la integral de f de x, y metemos la función e a la menos epsilon norma de x al cuadrado de x. Ya vimos esa función más o menos y probamos que esa función es la que tiene que es su propia transformada de Fourier. Bueno, hay un pi ahí de por medio, entonces aquí van a salir ciertas constantes de dilatación, pero es la misma idea. Vean que de nuevo, si f está en L1, eso converge a la integral de f. Y de la misma forma decimos que la integral de f es Gauss sumable a L si el límite cuando epsilon tiende a 0 de esa cosa es L. ¿Ok? Ahora, ambos métodos o ambos promedios se pueden escribir de esta forma. Se pueden escribir de la forma m epsilon phi de f, o a veces simplemente se le pone m epsilon de f cuando solo se está trabajando con una media, integral sobre Rn de phi, voy a poner este phi mayúscula, phi de epsilon x, fx de x. O sea, se puede ver como la dilatación de una función con phi, una función de clase C0, y phi de 0 es igual a 1. ¿Ok? Eso satisfacen esas funciones en particular. Son funciones C0. C0 son continuas que se desaparecen en infinito, y el valor en 0 es 1. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo es multiplicando por funciones que tienen una forma tipo campana, o más o menos así. Valen 1 en 0 y se desvanecen a infinito. Bueno, en este caso estas dos son simétricas, pero no necesariamente son simétricas. Entonces es una forma general de, de hacer este tipo de métodos de sumabilidad. ¿Ok? Y a veces se le dice a m epsilon phi de f se les llama las phi medias o phi promedios de la integral. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la idea de esto? O sea, la idea es volver a esta integral de acá, a esta primera integral que aparece acá. Esa integral no necesariamente converge, la integral de f techo de x a la 2pi x sí, pero yo la puedo tratar de hacer convergente metiéndole algo adentro. O sea, puedo ver si por medio de algún límite algo que sea convergente, y aparte de eso, si metiéndole algo adentro recupero la función f de x, o si ese límite se aproxima en algo a f de x. Entonces esa es la idea, la integral esa no converge, pero puedo tratar de hacerla convergente metiéndole algo y ver cuál es la relación entre el límite
de esa nueva integral y f de x. Entonces, esos son los métodos de sumabilidad y esas son las cosas en las que se basan un poco los problemas de análisis armónico. Básicamente, ¿qué se le puede meter ahí para que eso converja y qué tipo de convergencia tener? Puntual, uniforme, en LP, etc. ¿Ok? Entonces, voy a hacer el pegue con eso. Si quieren, tomamos un recesito de unos 5 minutos y volvemos como a las 10. Entonces voy a hacer una pausa aquí y tomamos un receso de unos 5 minutos. Ok. Ok. Entonces, entonces la idea es esa. Ahora aquí uno puede tratar de modificar un poco las cosas para obtener cierta convergencia. Ahora, para lo que queremos hacer, necesitamos las transformadas de Fourier de esas funciones. Necesitamos las transformadas de de estas cosas. E a la menos epsilon norma de x cuadrado y e a la menos epsilon norma de x. La primera, ya casi que la tenemos, ¿verdad? Porque calculamos, o sea, sabemos que la transformada de Fourier de e a la menos epsilon norma al cuadrado, a la menos pi norma al cuadrado, eso es igual a exactamente lo mismo. Bueno, eso evaluado en sí es e a la menos pi norma de psi cuadrado. Entonces, para obtener la de epsilon, simplemente ocupamos hacer una dilatación, ¿verdad? Si a esta función le ponemos g, entonces e a la menos epsilon x cuadrado sería g de qué? Sería g de raíz de epsilon entre pi. Algo así, creo. Bueno, por x. Con eso lo tenemos, ¿verdad? Sí, porque sería pi cuadrado y queda el epsilon afuera. Y tenemos fórmulas para calcular la transformada de Fourier de una dilatación, ¿verdad? La propiedad era que si tenemos, o más bien era la siguiente, lambda a la menos d, h de lambda a la menos 1 de x, eso se transforma a h techo de lambda por sí, ¿verdad? Entonces, para poder modificar eso, bueno, eso más o menos me diría entonces que h de lambda x, si yo lo transformo, sería algo así como lambda a la menos d, h techo de lambda a la menos 1 de sí. O sea, estoy haciendo dos cambios, ¿verdad? Estoy cambiando el lambda por lambda a la menos 1 y luego el lambda a la menos d cambia lambda a la d. Creo que está bien eso. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que si yo transformo e a la menos epsilon norma de x cuadrado, eso debería ser igual a vamos a ver, el lambda aquí sería raíz de epsilon entre pi, entonces sería raíz de epsilon entre pi a la menos d, y aquí sería e a la menos, si yo meto aquí sería lambda a la menos 1, sería pi entre epsilon, entonces sería menos pi cuadrado
entre epsilon norma de psi cuadrado. Me parece. Ok. Creo que sería eso. Sí, esa sería la transformada. Eso sería una constante que depende de epsilon. Y si arriba me quedaría eso. Me parece que queda eso. Igual, con el mismo cálculo por medio de dilatación, se puede ver un teorema un poquillo más general, un lema, una proposición más bien, teorema creo que 9. Si A mayor que 0, tenemos que la integral sobre RD de E a la menos pi A norma de Y cuadrado E a la, bueno, pongamos de una vez la variable X, X cuadrado, E a la menos 2 pi I X punto psi de X es igual a la menos D entre 2, E a la menos pi norma de psi cuadrado entre A. Eso. Ok, es la misma dilatación. O sea, es el mismo cálculo. Entonces ahí uno puede tomar en particular A es igual a epsilon entre pi. Y se obtiene, o se debería obtener lo mismo que obtuve acá. Ahora si tomo A es igual a epsilon entre pi, obtengo exactamente eso. Ok, entonces esa es la misma, o sea, la prueba es simplemente un cálculo utilizando la dilatación. Y el otro teorema, teorema 10, sería que para A mayor que 0, tenemos que la integral de E a la menos 2 pi A norma de X E a la menos 2 pi i X punto psi de X es igual a una constante por A entre A a la 2 más norma de psi cuadrado a la, esta constante es D más 1 entre 2. ¿Ok? Donde la constante es una constante f en términos de la función gamma, gamma n más 1 entre 2, entre, perdón, d más 1 entre 2, entre pi a la d más 1 entre 2. ¿Ok? Entonces, esa prueba también es un cálculo. Esa prueba también es un cálculo, pero es un poquito más tedioso. Porque es uno de esos cálculos con la función gamma y la función beta. O sea, recuerden que para calcular estas integrales de exponenciales, uno lo que hace es completar y utilizar la función gamma y la función beta. Pero es un cálculo un poquitillo más largo. Pero en un momento, entonces, lo que vamos a hacer es asumir esas, bueno, la primera ya está hecha, pero asumir este cálculo de acá. Ok, entonces, esas son las transformadas de Fourier de esas funciones. Ok, le vamos a dar una notación especial. Entonces, a la transformada de Fourier, vamos a ver.
La que vamos a necesitar es la siguiente. Voy a denotar por W la transformada de Fourier de la función e a la menos 4 pi cuadrado a variable al cuadrado y p la transformada de Fourier de la función e a la menos 2 pi a variable. Ok, usualmente vamos a ver esto como dependiendo del parámetro A y P también dependiendo del parámetro A. Ok, ahí le metí un 4 a esta, ¿verdad? Entonces a la fórmula hay que meterle un 4 en algún lado, a la fórmula de este teorema, pero se necesita con un 4 para efectos de normalización. Y si llevaron PDI, ya saben que esa función sale en algún lado, ¿verdad? Este es uno de los núcleos. Ok, entonces, la primera función se va a llamar el núcleo de Gauss, o a veces el núcleo de Weierstrass, o a veces el núcleo de ambos. Y este se va a llamar el núcleo de Poisson. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a probar, o lo que se va a probar, que las medias de Gauss, o de Abel y Gauss, de la integral que estamos estudiando, ¿verdad? La integral es la integral que me debería dar la fórmula de inversión, o sea, la integral de f techo de psi e a la 2 pi i x psi de psi convergen a f. ¿Y en qué sentido convergen? Eso es importante también. Convergen a f en norma y casi siempre. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. O sea, probar que esas medias convergen en norma y casi siempre. Y se puede hacer un poquito más general. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la idea que les repetía, ¿verdad? Esa integral no necesariamente converge a f, no necesariamente tenemos la fórmula de inversión, pero si le hacemos alguna modificación, obtenemos algo. Entonces, vean que lo que estaríamos obteniendo es lo siguiente. O sea, obtendríamos que f de x es la integral sobre RD de f techo de x e a la 2 pi i x punto psi por una función que de momento les voy a poner a de psi, o pongámosle un w de psi. ¿Ok? Para una función apropiada w. Esto me estaría dando una forma de recuperar f por medio de los coeficientes de Fourier.
perdón, por medio de la transformada de Fourier, ¿verdad? Entonces estaría obteniendo una fórmula para f por medio de la transformada de Fourier, incluso para f un poquito más general. No necesariamente es la fórmula de inversión, pero al menos tenemos una fórmula que me está devolviendo f por medio de su transformada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a hacer esto un poco más general. ¿Ok? Entonces, tomemos una función phi como la que mencioné anteriormente, que es de clase C0, con phi de 0 es igual a 1. Y vamos a pedir que phi sea integrable con transformada de Fourier igual a phi minúscula. ¿Ok? Entonces vamos a denotar, igual que en las propiedades que hemos visto antes, phi sub lambda como lambda a la menos d, phi de lambda a la menos 1 por x. Bueno, phi sub lambda de x. ¿Ok? Esto para lambda mayor que 0. Entonces, vamos a usar esa notación y así, por ejemplo, si tuviéramos que phi de x es igual a e a la menos 4 pi cuadrado, norma de x cuadrado, entonces, phi epsilon de x es un calculillo que se podría hacer. Eso va a ser el núcleo. Pongámoslo mejor en variable psi. Con epsilon cuadrado. O sea, es un calculillo que se puede hacer por medio de la dilatación. Y si phi de x es igual a e a la menos 2 pi norma de x, entonces, de nuevo utilizando la fórmula que ya tenemos y calculando la dilatación correspondiente, phi epsilon de psi es igual a el núcleo de Poisson en epsilon. ¿Ok? Cambiando el parámetro a por epsilon. Ok, entonces, tenemos el siguiente teorema. Teorema creo que 11. Si f y esta función están en L1 de Rd con phi igual la transformada de Fourier de phi mayúscula, entonces la integral de f techo de x e a la 2 pi i x psi phi de epsilon x de x es igual a la integral de f de x. Aquí mejor cambiemos la variable. O sea, la variable no importa tanto, pero para
consistentes con la notación de variable Fourier y variable real. Phi sub epsilon de x menos psi de x. Okay. Y esto para todo epsilon mayor que 0. Y en particular, la integral de f techo de psi e a la 2 pi i x punto psi e a la menos 2 pi epsilon psi de psi es igual a la integral de f de x por el núcleo de Poisson x menos psi epsilon de x. Ok. Entonces, vean que lo que tenemos, o sea, es la primera integral, esta de acá, tiene la forma de esto de acá. Tiene la forma de esta integral de acá. O sea, simplemente tenemos una integral de algo que queremos que converja en cierto sentido y le metemos una función dilatada por un valor pequeño. Entonces, esta integral es exactamente esa. Porque lo que queremos es analizar la integral de esto de acá. Entonces, le estamos metiendo el factor de dilatación o la función esa de sumabilidad. Entonces, estamos encontrando una igualdad equivalente en ese caso. Entonces, vean que al menos podemos escribir eso en términos de la integral de f, pero me aparece la transformada de Fourier de la función esa que está ahí adentro. Ahora, vean que eso es una convolución. O sea, básicamente eso es la convolución de f con la transformada de Fourier de phi sub epsilon. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se prueba eso? La prueba es con lo que ya tenemos. Ok, aplicamos la fórmula. A veces se le llama la fórmula de multiplicación, pero es la fórmula esa de intercambiar techos. O sea, la fórmula f techo g es igual a fg techo. AF de x y a la función e a la 2 pi i x psi phi de phi de x no, sería más bien phi de phi de epsilon x. Ok, entonces si se aplica eso y se utiliza la formulilla de dilatación y las propiedades de Fourier, porque por ejemplo, sacar la transformada de Fourier de multiplicar por una exponencial corresponde a una traslación. Entonces ahí obtenemos el lado derecho. Ok, entonces se puede aplicar la fórmula a esas dos funciones y se obtiene el teorema. Ok, de nuevo porque modulación se transforma en traslación. Entonces tenemos, de ahí salen esas dos y la parte en particular es aplicarla a una de las funciones esas, a la función de Abel. Entonces eso es
ya al menos tenemos una forma preliminar de asociar esa integral con f. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar eso para tratar de generalizar un poco las cosas. Un lema que vamos a utilizar, bueno, ahí también se puede escribir la fórmula correspondiente para el núcleo de Gauss, ¿verdad? Aquí está escrita para el núcleo de Abel y se puede hacer para el núcleo de Gauss de la misma forma, el núcleo de Gauss o el núcleo de Weierstrass. Un lema, lema 12, y que es algo que van a cumplir las cosas con las que vamos a trabajar, es que la integral del núcleo de Gauss es igual a 1 para todo a mayor que 0, y la integral del núcleo de Poisson también es igual a 1 para todo a mayor que 0. ¿Okay? Entonces, esas dos funciones me van a cumplir eso en particular, y la idea es trabajar con funciones que satisfagan esa propiedad adicional. ¿Ok? Y eso es lo que se va a llamar aproximaciones de la identidad o núcleos de sumabilidad, que es otro nombre que se utiliza. ¿Ok? Entonces, ese lema, bueno, la prueba es un cálculo, solamente son cálculos tediosos, pero tenemos las funciones explícitas, entonces son cálculos que se pueden hacer, pero esas dos funciones en particular satisfacen las hipótesis de un teorema un poco más grande. Entonces, el teorema es el siguiente. Teorema 13. Sea phi, que pertenece a L1, con la integral sobre phi, la integral de phi igual a 1, y para todo epsilon mayor que 0, phi epsilon de x es la dilatación. Epsilon a la menos d, phi de epsilon a la menos 1 por x. ¿Ok? Entonces, si f pertenece a LP con p entre 1 e infinito, o f pertenece a C0, entonces la convolución de f con phi sub epsilon se acerca a f en norma p, cuando epsilon tiende a 0. ¿Ok? En particular, esta cosa, o más bien f de x, o voy a escribirlo así, o sea, las dos integrales en cuestión convergen a f en norma LP cuando epsilon tiende a 0.
Entonces, lo que tenemos es, bueno, aquí hay que elegir una variable porque f, o sea, P y W son las transformadas de Fourier de las funciones que estábamos estudiando, la de a la menos norma al cuadrado y a la menos norma, pero f no está en variable Fourier, sino en variable real, entonces hay que elegir una de las dos variables. Ok, entonces lo que está diciendo esto es que si la función que estamos utilizando está en L1 y tiene integral 1, si yo considero todas las dilataciones de esa función, si yo tomo la convolución de esas dilataciones con f, esas convoluciones son aproximaciones de f en norma LP. ¿Ok? Estas funciones o la sucesión phi epsilon, epsilon mayor que 0, es lo que se llama una aproximación de la identidad. Aproximación de la identidad o núcleo o kernel de sumabilidad. Ahora, los núcleos de sumabilidad son generalmente una clase más grande que satisface ciertas propiedades que las vamos a listar, pero estas en particular, las dilataciones de una función en L1 cuya integral es 1, son lo que se llaman aproximaciones de la identidad. Y básicamente es porque si yo estoy tomando la convolución con f, me mantengo cerca de f, es decir, no estoy variando f mucho, o sea que a la hora de tomar la convolución con f, es como si esta función phi sub epsilon fuera una aproximación de la identidad con la operación convolución, o sea, no me está variando f mucho. Ok, entonces, utilizando este teorema, vamos a poder probar lo que queremos con respecto a las series de la convergencia de la integral en términos de la transformada de Fourier. O sea, tenemos la fórmula de esa inversión con un factor extra ahí. ¿Ok? Entonces, de momento vamos a terminar por aquí ahora y la próxima clase volvemos con la prueba de esto. Igual la prueba es sencillona, pero la hacemos la próxima vez. Es una prueba estándar con análisis 2, ya la hice con algunos de ustedes y muchos la han visto entonces. Pero entonces igual la vamos a hacer la próxima clase. No sé si hay alguna consulta hasta ahora. Profe, ¿para cuándo es que pensaba dejar usted la lista? Pensaba dejarla hoy. ¿Cuándo termina este curso? No sé. Yo creo que termina como en la última semana de febrero, que me parece, no estoy del todo seguro. Y hoy que estamos, vamos a ver. Bueno, voy a parar la 4. grabación para... No, profe, el verdadero límite es que termina cuando